Bienvenidos a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver esta tercera clase y esta tercera clase precisamente va a intentar mostrar el agotamiento del Imperio Español en esta parte del territorio y vamos a entrar precisamente a ver la República. Sí, dos temas importantes que los va trabajando el historiador Carlos Mesa, ¿no? Entonces, habíamos quedado que pues España va a ser uno de los países más importantes, más influyentes en todo el mundo, va a ser una gran potencia, ¿no? Pero esta potencia va a tener su declive después de 3 siglos, ¿sí? Entre el 1500 y el 1700, vamos a ver que existen una serie de contradicciones en el propio, en la propia monarquía española. Y lo que pasaba en las colonias no estaba para nada separado, ¿sí? Existía una suerte de clases sociales que generaban, ¿sí? Mucha exclusión, ¿sí? Hacia precisamente otros grupos que no eran propiamente, como habíamos visto en la clase anterior, eran españoles, ¿no? Entonces, aquí existía, según este historiador, una suerte de capas sociales durante la época colonial, ¿sí? En la parte de arriba, ¿sí? Quienes tenían todos eh, los accesos económicos, políticos, sociales, como habíamos visto, eran precisamente los españoles, los que habían nacido en la península ibérica, ¿no es cierto? Y más abajo en esta pirámide encontramos a las demás clases sociales, es decir, después de los españoles estaban los criollos, ¿sí? Que eran hijos de españoles que habían nacido aquí, los indios, los mestizos, los mulatos, entonces había una gran división social, ¿sí? Donde obviamente el español era quien estaba en la pirámide, en la cúspide de esta pirámide social, o sea, es decir, estábamos viendo una sociedad bastante excluyente, ¿no? Y no solo con los sí, propios españoles que tenían sus hijos aquí en América, que eran denominados criollos, sí, porque pues eran descendientes de españoles, pero que no tenían los mismos derechos que los propios españoles, es decir, su participación dentro del aparato administrativo colonial, pues estos criollos, si bien eran tomados en cuenta, sí, se daba preferencia a los propios españoles, ¿no? Entonces, pero sin embargo, los criollos no estaban tampoco exentos, ¿sí? De tener privilegios económicos, sociales, políticos también, ¿no es cierto? Porque muchos de estos criollos, sí, eran cabezas del ayuntamiento, de los municipios, como hoy conocemos, ¿no es cierto? Entonces, ellos preferían más un poder local, los criollos, que un poder mucho más grande que estaba dado en las audiencias que estaban dado en los virreinatos, ¿no? Entonces ahí vemos por qué, sí, tras que los españoles eran los que administraban los virreinatos, sí, en el caso de los criollos, sí, sobre todo eran los que dirigían los ayuntamientos, ¿no? Entonces, como estamos viendo acá, después de los españoles venían los criollos, ¿sí? Después de los criollos venían una suerte de mestizos, que era una mezcla, ¿no es cierto?, entre indígenas y criollos, ¿sí? Después venían en la parte más baja de la pirámide estaban los indios, ¿no es cierto?, que tenían a su cargo precisamente trabajos, eran obligados a generar trabajos forzados y finalmente los negros que eran pues... ¿sí? Esclavos que se habían traído para trabajar, en nuestro caso, sí, el tema de las minas, los cultivos, sí, entonces vemos que pues hay una suerte de clases sociales donde en la parte última de esta pirámide estaban los indígenas, ¿no? Entonces, cuando nosotros agarramos y tratamos de ver cuáles fueron los elementos que profundizaron precisamente una suerte de resistencia contra este sistema colonial, vamos a tener que, pues, son
precisamente estas condiciones, ¿no es cierto?, sociales, esta pirámide social que se va a ver reflejada también en unos elementos económicos, ¿sí? De acceso precisamente a la plusvalía, a los bienes de producción de otras capas sociales, específicamente los indígenas, y vamos a ver también que está también relacionado con la actividad política, es decir, con la sí, forma de acceder a la administración de las colonias, ¿no? Entonces, como estábamos viendo, todo esto era vedado, estaba proscrito para los grupos sociales que estaban abajo, específicamente nos referimos, sí, a los indígenas. Entonces, esto ha generado una suerte de descontento por este grupo social, ¿no? Y una de las primeras, bueno, de las muchas, pero que fue una de las más importantes luchas contra el imperio colonial fue la que estaba abanderada por Tupac Amaru, ¿no es cierto? Y Tupac Katari aquí en nuestro territorio, ¿no? Es decir, hubo una gran movilización indígena. Los indígenas en 1780, 1781 se van a volcar, ¿sí? A luchar contra el colonialismo español, ¿no? Si rescatamos algo de esta lucha, pues vamos a poder ver que los propios pobladores que estaban ajenos, ¿no es cierto?, a sí, estos beneficios económicos, sociales y políticos, y en este caso los indígenas, pues van a intentar cambiar, van a intentar transformar ese orden colonial y pues por ende vemos ahí que los propios indígenas tenían su propio proyecto político, es decir, la reconstitución de Tahuantinsuyo, hacer un gran imperio latinoamericano, ¿sí? Y pues restituir al Inca como jefe de este gran estado que pretendían llevar adelante. Obviamente, sí, estas eh, revoluciones, esta forma de lucha contra el poder colonial, pues se vio, sí, en gran medida suspendida, se vio en gran medida mm, sofocada por el imperio español, pero ya nos estaban dando las bases de que sí, los demás segmentos sociales no estaban contentos con la forma en que se estaban administrando las colonias, ¿no es cierto? Había una suerte de independizarse del imperio español, ¿no? Y todo esto se va a llevar a cabo a través de los criollos, ¿sí? Los criollos básicamente, ¿sí? Teniendo en cuenta que, o reclamando que eran ellos los dueños de estos territorios y que no eran tomados en cuenta para la administración de estos territorios. Entonces ellos decían que se iba a dar una suerte de independencia, ¿no? Pero en el fondo algunos autores, ¿sí? Van señalando, autores como Feldman Velarde que estamos viendo, van señalando que precisamente esto nos va a ir mostrando que no era precisamente una suerte de desligarse de la corona española o de los problemas que estaba teniendo la corona española, como habíamos visto con la invasión del hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, sino era una suerte de peligro también, porque habían visto, ¿no? La forma tan sostenida, sí, una lucha tan sostenida que habían llevado adelante las poblaciones indígenas, ¿no? Y tenían miedo que si ellos no llevaban adelante la independencia, pues iban a ser las otras clases sociales. Por eso es que al final, sí, los criollos que tenían, como habíamos analizado en esa pirámide, que tenían una buena posición social, ¿sí? Estos mismos criollos pues van a intentar llevar adelante el proceso de independencia porque si no iban a ser otros sectores sociales mucho más radicales, pues ellos habían visto la lucha que se había dado en Cusco, las luchas que se habían dado aquí en la ciudad de La Paz, en Sorata, etcétera, etcétera, nos estaba mostrando, sí, que
los grupos sociales, sí, más excluidos iban a tomar el poder, ¿no es cierto? Entonces se apresuraron, sí, a llenar ese vacío de poder y fueron los criollos quienes intentaron llevar adelante los procesos de independencia en América Latina y de manera concreta en nuestro país, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver. Hemos visto precisamente cómo hay una suerte de repulsa hacia la dominación española y ahora vamos a ver cómo se van dando estos procesos de independencia y la construcción de la república. Para esto vamos a ver un video que nos ha preparado su ayudante Alejandro Lenz y pues quedamos viendo el video y después lo vamos a ir explicando un poco. El 6 de agosto de 1825 se firma el Acta de la Independencia de Bolivia. Después del triunfo de Ayacucho y siguiendo las instrucciones de Bolívar, el 25 de febrero de 1825, el general Antonio José de Sucre ingresa a territorio boliviano. Su papel se enfocará en darle legitimidad a un fuerte proceso revolucionario que los bolivianos ya habíamos puesto en marcha. El mariscal Sucre convoca a todas las provincias altoperuanas para reunirse en un congreso que había de decidir el destino de la nación. Mientras Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Valle Grande, Tarija y Cinti ya se hallaban en poder de los revolucionarios, la reunión debía decidir la independencia absoluta del Alto Perú, no solo con relación a España, sino también con referencia al Río de la Plata y al Perú. De ese modo, la Asamblea Deliberante se reúne en Chuquisaca el 10 de julio de 1825 y por unanimidad determina la completa independencia del Alto Perú bajo la forma republicana y por la soberana voluntad de sus hijos. Finalmente, el presidente de la Asamblea, José Mariano Serrano, junto a una comisión, redacta el Acta de la Independencia, que lleva fecha del 6 de agosto de 1825 en homenaje a la batalla de Junín ganada por Bolívar. Es así que Bolivia nace a la vida independiente con los territorios que correspondían a la Real Audiencia de Charcas de la época colonial y con 4 provincias convertidas en departamentos. Bolivia, tierra de mujeres y hombres libres. En este 6 de agosto te deseamos muchas felicidades. Muy bien, le agradecemos mucho a Alexandro por el video que nos ha compartido y que nos está mostrando varios elementos importantes que podemos ver en este video, ¿no? En primer lugar, nos está mostrando que la independencia que se va a lograr respecto de España va a ser una independencia que va a estar barnizada, perdón, por los propios criollos, ¿no es cierto? Y es decir, va a haber una construcción homogénea de una clase social que eran los criollos que van a sí, constituir estados para precisamente no perder sus beneficios, no perder su proyecto político, económico y social, ¿no es cierto? Es decir, no estar excluidos de eso. Es por eso que muchos de los que van trabajando estos temas nos van relatando que la historia sí se va constituyendo a partir de esta mirada homogénea que se ha ido dando y no se ha puesto la vista en la heterogeneidad de nuestro pensamiento, ¿no? Pues es Tapia quien nos está mostrando que
pues hacer historia de Bolivia, pensar Bolivia significa también que hay que hacer esto entendiendo la propia constitución interna en términos de multiplicidad de estructuras internas. Es lo que no vamos a encontrar, ¿no? ¿Sí? En este elemento de la formación del Estado boliviano. Si bien es importante, ¿no? Esa asamblea que se lleva a cabo el 10 de julio de 1825 para la formación de la República, vamos a ver que quienes estaban participando de esta asamblea, sí, eran criollos, primer elemento. Segundo, eran, sí, grupos que pertenecían a la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, es decir, abogados, ¿no es cierto? Y los que habían peleado en todo ese proceso, sí, desde 1809 hasta prácticamente ¿sí? La batalla de Ayacucho que se dio el 9 de diciembre de 1824, ¿sí? No van a estar presentes o van a estar presentes de manera escasa en la formación, en la conformación de esta asamblea constituyente que va a constituir en nuestra República de Bolivia, ¿no? Entonces, pues esto es muy importante que tengamos en cuenta y además quienes van a estar, ¿sí? Teniendo mm, el, la conjunción de ¿sí? La fuerza que va a tener para la implementación de este Estado, ¿no es cierto? La propia creación de la República nos va a ir mostrando, a ver, en primer lugar, una relación, ¿sí? Un relacionamiento que va a tener, ¿sí? Una exclusión con el resto de, ¿sí? La sociedad boliviana, ¿no? No hay una incorporación, ¿no? Y esto se va a ver precisamente en la conformación de las Fuerzas Armadas en el país, ¿no es cierto? El estamento militar va a ser un estamento muy importante, ¿sí? Y va a mostrar precisamente que quienes van a configurar, ¿sí? Los posteriores gobiernos en el país van a estar ligados a este estamento militar, ¿no es cierto? Carlos Mesa nos señala, ¿no es cierto?, en un trabajo que va realizando que desde 1825, es decir, desde la formación de la República, hasta 1894, todos los presidentes que vamos a tener, sí, van a ser militares, sí. Eh, entonces, con excepción de tres casos, entonces nos está mostrando que la presencia militar dentro del poder político va a ser importante, ¿sí? ¿Qué más nos va mostrando Carlos Mesa? Sí, nos va mostrando precisamente cuando habla de la república y una construcción oligárquica, nos está diciendo básicamente que pues la construcción de nuestro país estaba en manos de una oligarquía, es decir, los criollos no habían dejado de lado los intereses que poseían, ¿no es cierto? Ya no estaban los españoles, entonces quienes iban, sí, a ser los que gobernaran nuestro país, pues era precisamente sí, estos sectores oligárquicos que estaban ligados a la minería, a la tenencia de tierras, ¿sí? A tener un cierto nivel cultural, por eso muchos de los asambleístas, ¿no? Incluyendo, ¿sí? Su presidente José María Serrano o el que va haciendo todos los acuerdos, ¿sí? O la nieta, sí van a pertenecer a la Universidad San Francisco Javier, es decir, nos está mostrando que son unos grupos que sí van a constituir, sí, junto a las Fuerzas Armadas, una suerte de oligarquía que va a estar presente, sí, sí, a lo largo de 1800 y 1900, siglo XIX y siglo XX, gobernando este país, ¿no es cierto? Entonces, estas oligarquías, pues, van a continuar, o sea, no va a haber un cambio en sí, o sea, habernos separado de España no va a generar un cambio en las clases sociales o un cambio, sí, en los estratos sociales, ¿no? Los criollos ahora van a ser quienes decidan, quienes tomen las decisiones. Esos para Carlos Mesa van a ser esta oligarquía, ¿sí? Y
por el otro lado, la gran población que estaba al margen de tener derechos políticos, de decidir, ¿no es cierto? Sí, los indígenas nos van a ir mostrando una suerte de exclusión de este nuevo Estado. O sea, las cosas no habían cambiado para nada, ¿no es cierto? Y pues Mesa nos está mostrando precisamente, sí, el origen de estas oligarquías que pues van a ir conduciendo junto con, o sí, sí, los aparatos represivos del Estado, ¿no es cierto? Y estos aparatos represivos del Estado nos van a ir mostrando precisamente que sí, la mayoría de los gobernantes eran militares, ¿no es cierto? Y que en cierta medida respondían esta lógica de salvaguardar los intereses de estas oligarquías, ¿sí? Pues nos está mostrando también, sí, en este análisis que pues las poblaciones que estaban, sí, en este caso los indígenas, sí, pues no van a hacer suya, ¿no es cierto?, esta nueva república que se estaba fundando, ¿no es cierto?, sí, porque eran los sectores más desfavorecidos, sí, en cuanto, sí, a temas económicos, políticos y sociales. Para ellos no había cambiado muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos va a ir mostrando es precisamente que se va a dar un conjunto de momentos en que, pues, Zabaleta llama lo popular, lo nacional popular, ¿no es cierto? Y esto, lo nacional popular frente a lo oligárquico, nos está hablando ahí de una suerte de conflictividades, ¿sí? De luchas que van a ir apareciendo, ¿no? Y que estas conflictividades se van a ir prolongando en todo este proceso de esta república oligárquica que vamos a ver, ¿no es cierto? Para el primer conflicto que se va a dar para Zabaleta nos va a ir mostrando que se da entre los que habían peleado en el proceso para la independencia, sí, los guerrilleros que él los denomina, frente a los doctores dos caras, ¿no? O frente a los doctores de Charcas, ¿no? Entonces hay una disputa ahí y en esa disputa se van a imponer los intereses de esta oligarquía, ¿no es cierto? Pero también nos da que entre esos momentos van a haber una suerte de presidentes que van a estar ligados más hacia el sector popular. Sí, entre ellos pues nombra mm, a Andrés de Santa Cruz, ¿sí? Y nos va a ir mostrando, sí, en este posicionamiento, sí, precisamente el tema de quién va a tener, pues, quiénes van a ir gobernando, pero aunque se van dando casos aislados, ¿no es cierto?, en esta constitución, en esta conglomeración de una suerte de disputa política entre lo popular y lo oligárquico, sí, pues en todo este periodo, hasta la revolución de 1952, pues vamos a ver una presencia hegemónica de las oligarquías, primero que estaban ligadas a la minería de la plata y después a la minería del estaño como elementos hegemónicos en la dominación política que se va a ir dando hacia el sector popular, ¿no? Entonces, con estos elementos y de análisis nos van a permitir precisamente ir analizando, ¿sí? Temas que también están, sí, que con Mesa nos van a ir mostrando mm, ¿cómo podríamos llamar eso? A cómo se va generando también el tema del poder legislativo, ¿no es cierto? El poder legislativo nos va a ir mostrando que va a representar también a estos sectores oligárquicos y que pues entre 1800 25 y 1900, Mesa nos dice, van a haber 62 congresos, ¿sí? 31 van a ser en la ciudad
los congresos, ¿no? El parlamento se va a reunir en Chuquisaca, 20 en La Paz. Como estábamos viendo también, sí, hay un tema regional en el proceso de dominación desde la constitución de nuestro estado, pues en Chuquisaca se van a asentar estos grupos oligárquicos, ¿no? Y esta mirada de Carlos Mesa que nos está mostrando, sí, cómo en el Parlamento se va a dar una suerte de instancia en Chuquisaca, ¿no? Donde precisamente estaba constituida estas, esta oligarquía, ¿no? También tenemos un tema muy importante que es la relación que va a tener sí, esta oligarquía con la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, hay una suerte de ligazón con la Iglesia Católica. La oligarquía va a estarse muy relacionada con la Iglesia Católica y lo que van a buscar, sí, en ese relacionamiento es precisamente sí, en la influencia que va a tener esta iglesia dentro del propio Estado. También se va a dar entre las propias oligarquías a partir de 1880 se van a dar una suerte de visiones ideológicas, ¿no? Entre proteccionismo y librecambismo que nos van a ir mostrando precisamente que estas oligarquías también, sí, dentro de su propio seno, tenían una lucha política, ¿no? Y a partir de 1880, sí, en plena guerra del Pacífico, se van a crear dos partidos importantes, el liberal y el conservador, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nos va a ir mostrando que en la propia constitución de este proyecto político oligárquico vamos a tener que existen también diversidades y complejidades porque sí, la relación, la disputa del poder entre lo popular que señalaba Zabaleta y que les había desarrollado antes no era tan fuerte, sí, no había una suerte de elementos tan fuertes, ¿sí? Todos todo se va disputando ahí, ¿no? Es decir, hay una suerte de, pues, una disputa política por el control del poder, pero este control no necesariamente va a incluir a los sectores que no estaban representados en esta perspectiva oligárquica, ¿no? En cuanto a los partidos políticos, como les decía, desde 1880 existen partidos que son el liberal y el conservador, según Herbert Klein, ¿no? Pero antes, ¿qué pasaba antes? No existen estos partidos políticos, sino algunas formas políticas que se van a constituir como facciones que se caracterizan por su carácter caudillista, ¿no? Su limitado proceso organizativo y su falta de programa, ¿no? Van a ser facciones que se van a alterar en el poder, ¿sí? Van a estar en el poder a través de golpes de Estado, ¿no es cierto? Sandoval pues hablaba, ¿no? De las facciones, que estas facciones tomaban el nombre de enunciados generales como reconstitución, regeneración, restauración, o bien estas facciones asumían el apellido del líder como, sí, los saavedristas, crucistas, belcistas, dacistas, o por el contrario, cuando tomaban el poder en septembristas, decembristas, o octubristas, ¿no es cierto? Pero nos está mostrando precisamente que no hay una institucionalidad porque no existían partidos políticos hasta 1880, ¿no? Pero sí, si vamos viendo todos estos caudillos militares, sí, que van a tomar el poder y algunos pequeños civiles que van a estar a la cabeza de este poder político, vamos a encontrar precisamente que no hay un cambio en ¿sí? Cualquiera que va llegando al poder va a apoyar a esta oligarquía, esta nación oligárquica, ¿no? Eh, Bien, entonces, pues ahí estamos viendo de manera general estos esbozos de cómo se ha ido constituyendo el poder político que
obviamente, ¿no es cierto? Este poder político desde la fundación de la República hasta el periodo revolucionario, pues va a ser un proyecto político bastante excluyente, ¿no es cierto? Estábamos viendo también que no hay una institucionalidad democrática, no hay partidos políticos, el Parlamento va a obedecer a estas diferentes facciones que les había mostrado o a los partidos liberal y conservador que en sus disputas jamás van a pensar en alterar el orden político. Entonces, esta es la perspectiva social que vamos teniendo en la construcción de la República y que se va a constituir en una fase oligárquica que va a durar hasta la Revolución del 52. También tenemos que continúa una exclusión, ¿sí? Un país bastante excluyente, es decir, unas pequeñas oligarquías que van a excluir para Zabaleta, sí, hasta un 90% de la población va a estar excluida de la participación política y nos van a ir mostrando precisamente también este tema, ¿no es cierto?, de que hay una exclusión a sectores mestizos, sectores artesanales o sectores indígenas que no pueden participar políticamente de este proceso oligárquico, ¿no es cierto? Están al margen de tener derechos políticos. Y obviamente en la parte económica nos va a ir mostrando precisamente que estas oligarquías van a responder también a diversos elementos productivos que va a tener el país, es decir, si bien en un tiempo era el tema de la plata, estas oligarquías, ¿sí? Eh, van a ¿sí? ser las oligarquías de la plata, pero también van a ser excluyentes con el resto de la sociedad. O las oligarquías del estaño van a continuar lo mismo, ¿sí? Es decir, no hay un cambio, ¿sí? La república no supone un cambio, sino una continuación, ¿sí? De unos grupos que en la colonia, sí, unos grupos criollos que en la colonia tenían muchos privilegios y que van a continuar con estos privilegios. El resto de la población estaba al margen sí, de una inclusión económica, política y social. Bien, entonces vamos a quedar acá, vamos a terminar la clase de hoy y nos vamos a ver la siguiente clase, precisamente viendo el tema de cómo se va a dar la revolución, cómo se van a dar estos cambios, este cuestionamiento, em, esta forma de dominación económica y política y social que había nacido con nuestro Estado. Muchas gracias.